para todos y muchas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos en una nueva audición radial del Frente en Movimiento M764. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a un tema que nos preocupa de sobremanera y que se resolverá en octubre próximo en conjunto con las elecciones presidenciales. Estamos hablando ni más ni menos que del plebiscito por la rebaja de la edad de imputabilidad penal. Lo dejaremos entonces a continuación con algunos audios con opiniones y reflexiones de diversos compañeros de nuestra organización acerca de este tema. Van a poder escuchar a Horacio Pato Ramírez, a Facundo Ibiñete, alias El Cuni, a Martín Grosso, más conocido como El Ronca, y finalmente van a poder escuchar a Pablo Álvarez. A la baja, porque bajar la edad de imputabilidad no soluciona los problemas de inseguridad y hace crecer los problemas sociales, porque la población carcelaria sería cada vez más joven. Además no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, filosófico, donde se lo mire, porque además en este país los niños son imputables a partir de los 13 años. Así que es un discurso totalmente vacío de contenido y para la tribuna. ¿Por qué no la baja? Porque estoy en contra de la criminalización de los jóvenes, porque ser joven no es delito, porque creo que es un análisis simplista de la derecha, de Pedro Bordaberry, de Luis Lacalle Pou, que hay que ofrecer más oportunidades, brindar más herramientas a los jóvenes para la vida, no criminalizarlos. Ofertas laborales, lúdicas, de convivencia, que apunten a la convivencia. No es la solución adecuada. Y aparte está comprobado que el 4% de los delitos son cometidos por menores. Aparte lo vamos a llevar a la Universidad del Delito, porque mentira que va a haber rehabilitación. Se va a violar todos los derechos humanos de estos jóvenes si entran a una cárcel con el resto de los presos. Y aparte porque uno está determinado desde su nacimiento y no tiene la culpa de haber nacido en un hogar pobre. O sea que no es ninguna solución, al contrario, empeoraría el asunto. En el marco de la discusión del plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad, la cual me manifiesto abiertamente en contra, básicamente por tres razones. Creo que, en primer lugar, de alguna manera, solamente el 6% del universo de delitos es cometido por menores de 18 años. En segundo lugar, porque es una mentira decir que los menores de 18 años no son punibles por la ley, en el marco de que a partir de los 13 años tienen vinculaciones penales en caso de cometer delitos. Y en tercer lugar, porque las cárceles de adultos absolutamente atestadas, estamos llegando a los 10.000 presos en este país, una tasa absolutamente alta para Latinoamérica, incluso si nos comparamos con países que revisten mayor criminalidad, como puede ser Brasil o México. Estas cárceles que digo son verdaderas escuelas del crimen, donde los propios adolescentes o jóvenes, en caso de que este escenario prospere, terminen realizando especializaciones en el delito, y en ese sentido, lejos de ser una política o una medida específica de disminuir la seguridad, la aumentaría. Con los adultos pasa eso, la cárcel termina siendo una especie de un medio que termina siendo en cierto sentido material, pero también simbólico de reproducción de sus condiciones de vida, y en ese sentido incorporar en ese sistema a los adolescentes sería agrandar más aún este problema que tenemos. Y como reflexión final, me parece que tiene que haber un razonamiento sobre la política de seguridad, que tiene que estar asociada a la política de convivencia, y en cierto grado creo que es la razón fundamental, a disminuir la brecha que hoy tenemos entre una sociedad formal y una sociedad informal, entre las cuales el diálogo entre estas dos sociedades está absolutamente obstruido, es absolutamente violento, y en ese sentido, desde la dictadura, la consolidación del modelo económico del neoliberalismo en la década del 90 fue generando una brecha que hoy en día hace que la tasa de desocupación de los jóvenes triplique la tasa de desocupación general. Entonces, en ese sentido me parece que tenemos una deuda enorme, y la deuda la tenemos como sociedad, aunque genere un lugar común, y por la derecha este discurso sea absolutamente odiado. No hay más verdad que eso, y no podemos seguir pensando en una política de seguridad sin una política de convivencia, y sin una política, sobre todo, absolutamente que genere condiciones de igualdad de oportunidades para todos los adolescentes. ¿Por qué no a la baja? ¿Por qué no a la baja? Estoy convencida
y eso nadie me lo va a sacar de la cabeza, de que no es la solución bajar la edad de imputabilidad. Que estoy convencida que no es la solución, que aquellos chicos que tienen problemas y cometen alguna infracción frente a la ley, el hecho de encerrarlos no los va a ayudar en que no lo vuelvan a hacer. O sea, me parece que sabiendo ya desde el vamos que las cárceles acá en Uruguay en realidad no son de lugares de rehabilitación, sino que son de encierro y de hacinamiento para la gente, que no los ayuda en lo más mínimo. Y aparte que están en una edad de que hayan hecho lo que hayan hecho, o sea, pasa por otros factores, no porque el chiquilín vaya a ser un ladrón en potencia, un criminal en potencia. O sea, hay que trabajar también junto con las familias y ver cuál es el problema y buscar una solución, y que la solución, pero ni ahí es esa, hacer énfasis en el trabajo con la familia. A ver, los chiquilines no nacen malos, no nacen con ganas de salir a hacer daño, o sea, el daño que se entiende, ¿no? En esta cultura de que cuando haces algo ya te catalogan de hacer daño, y capaz que en otro lugar estuviste bien. Cada acción que nosotros tenemos, los seres humanos, es porque estamos condicionados por algo, porque algo nos llevó a eso, que me parece que es eso lo que hay que atacar desde el principio, o sea, la acción que nos lleva a hacer eso. ¿Por qué no a la baja? Bueno, primero y antes que nada, porque no resuelve los problemas de seguridad. Porque los problemas de seguridad solamente se resuelven con mayor grado de igualdad de la sociedad, ¿no? Espero que en algún momento seamos una sociedad con un índice de Gini muy bajo, inexistente. Ahí vamos a realmente resolver nuestros problemas de seguridad. Eso como primer punto. Segundo, porque me parece que es más una campaña política electoral que un método para resolver el problema que dicen que van a resolver, que, como ya lo dije anteriormente, no va a resolver los problemas de seguridad que tenemos. Como tampoco lo va a resolver ni mayor represión, ni la industria de la seguridad que se está generando alrededor. Una forma de anécdota, como vos sabés, soy del barrio Bella Italia, cerca de uno de los lugares donde hoy se está llevando adelante el Plan 7 Zonas, por ser un lugar muy crítico, con muchas carencias y con problemas de inseguridad importante. Hace unos 20 días, conversando con un muchacho que tiene a su padre preso desde el año 99, entrando en esa línea de la delincuencia que como le llaman los sociólogos en esa gráfica. El padre hizo unos cursos para conectar alarmas, para poder desconectarlas, y el muchacho iba por la misma línea. Él me contaba de que no era para robar, que era para insertarse en el mercado de trabajo, y entre risas llegamos a la conclusión de que estaba buscando también formas para robar. También le preguntaba en ese momento a este chiquilín, que tiene 22 años, por qué robaba, y me decía que robaba porque la posibilidad que le daba el mercado de trabajo era ganar de entre 10.000 y 15.000 pesos, y eso no le daba la oportunidad a él de consumir, no le daba la oportunidad a él de ser el muchacho exitoso que quiere ser, que estaba relacionado a un patrón de consumo, de tener el NAC, de poder tener el auto, de salir a bailar y tener plata. Entonces robaba para poder acceder a esos bienes que hoy la sociedad determina como lo que hay que tener para ser exitoso. Creo que bajar la imputabilidad es un error enorme. Hay algunos casos como, algunos estados de Estados Unidos que están retrocediendo, que están dando marcha atrás. Y la otra pregunta que me hago es si le generamos esa obligación a los jóvenes, ¿por qué no generarles los derechos, ¿no? Y que sería también ofrecerles los derechos como mayores de 18 años. Pero bueno, es algunas cosas que andan rondando en mi cabeza. Creo que se resuelve el problema de la seguridad con más igualdad. Creo que bajar la imputabilidad es un error. No va a resolver el problema de la seguridad. Y va a condenar a un montón de jóvenes que están lejos también de delinquir, a controlarse, no sé si la palabra es control, a tener cuidado para no caer en la trampa de que si hacemos la reforma constitucional, si logran hacer la reforma constitucional, pueden llegar a sufrir. Creo que por ahí, insisto, me parece que fue una metodología que encontró más que nada el Partido Colorado, ¿no? Llevada adelante por Pedro, pero también el hijo de Luis Alberto también lleva un poco la línea de bajar la imputabilidad. No sé cuáles son los intereses que están por detrás o cuáles son las presiones que tienen, porque creo que van a perder nuevamente, por suerte, como ya pasó con el tema del aborto.
espero que pierdan por mucho margen y darle un golpe nuevamente a la derecha y a la sociedad más conservadora. Creo que puede llegar a ser interesante para seguir profundizando los cambios de izquierda. Creo que se necesitan ampliar el abanico de oportunidades que jóvenes, que niños, niñas, jóvenes, adultos deberíamos tener. Habría que discutir cuáles serían esas oportunidades, porque todo el mundo habla, o sea, tanto la derecha como la izquierda habla de que hay que generar oportunidades. Habría que ponerse a discutir cuáles serían esas oportunidades, hacia dónde incluir. Creo que, insisto, en que es un error importante bajar la imputabilidad y que no va a resolver los problemas de seguridad que tenemos, como tampoco va a resolver los problemas de seguridad que tenemos incorporarle mayores recursos al aparato represivo. Creo que el problema de la seguridad se resuelve con mayor educación, con mayor igualdad y con mayor oportunidades para poder desarrollarse, bueno, como nos desarrollamos nosotros, ¿no? Quienes tuvimos la oportunidad de ir a la universidad o de estudiar. Creo que es eso lo que hay que lograr. ¿Qué es lo que más te preocupa que podría pasar si se aprobara efectivamente el plebiscito? No sé qué va a pasar si se aprueba el plebiscito, no sé cuáles van a ser realmente. Creo que creo que las consecuencias son más simbólicas que en el plano de la realidad. Creo que van a seguir habiendo, no sé, los 1.500, no sé cuál es la cifra exacta de que menores que delinquen, no sé, 1.500, 2.000, no sé cuál es bien el número. Creo que no va a aumentar y que vamos a poner a un montón de jóvenes menores de 18 años en lugares que son universidades del delito, como son las cárceles, aunque ha mejorado un montón el sistema carcelario. Todavía nos falta pilones, un montón, pero creo que tiene más consecuencias simbólicas en cuanto a un retroceso como sociedad hacia formas conservadoras, pero en el plano del cambio real, cotidiano, que lo podamos observar, no creo que sufra grandes cambios. Me parece que sí que vamos a condenar a los jóvenes, para el futuro de ellos los vamos a estar condenando. ¿Te tocó vivir las clases de los 90? Era muy chico, en realidad casi que no las viví, pero algunas de ellas sufrí, más que nada en la esquina del barrio, consultas, preguntas, tirada de botella cuando estábamos tomando algo, pero no las racias fuertes, no las viví porque, bueno, tengo 33 años, además no andaba mucho en la calle tampoco. ¿Te preocupa que vuelva a ser un eslogan para muchos sectores de jóvenes y haya tenido que volver el ser joven no es delito, hablando un poco de esto de lo que pasaba en los 90 y un poco de esto que está pasando ahora? Sí, me preocupa porque lo que te decía, es como retroceder, es como volver a los 90 y no poder avanzar. Y en realidad es sumamente contradictorio, más que nada por los candidatos presidenciales, la calle Pou y Bordaberry, que están planteando por la positiva, hacia adelante. Es sumamente contradictorio que estén planteando propuestas que no dieron resultado en los 90, por algo hoy vivimos lo que vivimos en términos de delincuencia, están planteando hacer exactamente lo mismo que no dio resultado antes. Desde tu conocimiento, no sé si conoces o no conoces a alguien, o si más o menos conoces el entorno. Tomemos una persona que esté en esa situación, ¿no? Un menor que, digamos, delinque, comete una infracción, una ilegalidad y es procesado penalmente como adulto. ¿Cuál ves que sería la consecuencia para él? ¿Tendrá algún tipo de consecuencia positiva para la sociedad o para el individuo? En ninguno de los dos casos, ni para el individuo ni para la sociedad. Al individuo lo vamos a tratar como una persona adulta, va a ir a una cárcel donde van los adultos, con un sistema que no reintegra de forma adecuada a esos jóvenes, que también son jóvenes, a esos jóvenes a la sociedad. Y para la sociedad va a haber creo que el problema va a ser doble, porque en las cárceles y en el modelo que tenemos, la rehabilitación es algo que recién está caminando a andar y que recién está andando y no va a generar ningún beneficio en cuanto a los temas de seguridad. O sea. ¿Hay algo más que quiera comentar al respecto de este tema que te preocupe particularmente? No, insisto con el tema de la igualdad y la general, tratar de romper la desigualdad que tiene esta sociedad, que creo que es la única forma que vamos a bajar los niveles de seguridad y las injusticias que tenemos como sociedad y generar una sociedad un poco más feliz. ¿Qué opinión tenés del plebiscito que se va a realizar ahora en octubre en conjunto con las elecciones nacionales? Que propone una reforma constitucional que incluye, entre otros puntos, bajar la edad de responsabilidad penal. Hay una agenda regional y que también, si
tenemos la posibilidad de tener un poco más de tiempo y atender lo que está pasando en otros países con respecto a la discusión política interna, donde hay temas que son comunes a todos, y el tema de la seguridad, o lo que se pretende decir con el tema de la seguridad, es como un tema permanente en la agenda actual, y parece razonable porque el miedo siempre ha sido una estrategia de control. El que maneja la capacidad de generar el miedo pretende hacer creer a los demás que maneja también la capacidad para desaparecer aquellas cosas que nos dan miedo, y por lo tanto, como decía un filósofo hace mucho tiempo, todos los programas de televisión en Estados Unidos terminaban con algún superhéroe en la noche para que la gente se vaya a dormir tranquila. Alguien tenía que velar por nuestro sueño. Y esta discusión, esta temática ha entrado también en la discusión pública de nuestro país. Y si pensamos en los problemas que teníamos hace 15 años, la seguridad no aparecía como problema. Sin embargo, los hechos delictivos podían ser igual en cantidad que los actuales, y los niveles que se podían vivir en aquel entonces de violencia entre las personas podían ser iguales o mayores que los actuales. Sin embargo, las personas tenían mayor dificultad en otras áreas de la vida, como conseguir trabajo, como conseguir una atención de salud acorde, como resolver mínimamente el problema de vivienda, y por lo tanto no aparecía como un elemento problemático la seguridad. Hoy ese tema está arriba de la mesa y no se lo puede ocultar, no vale la pena hablar de sensación térmica. Uno ve que existe, y sobre todo las personas creen que existe, y por lo tanto es un dato a la hora de analizar qué cosas podemos hacer. Lo que está detrás en parte de este discurso, parte de un hecho o un conjunto de hechos que pueden ser reales, y un sinnúmero de factores y análisis que son absolutamente falsos. Por un lado, se ha aumentado el número de algunos tipos de delitos con respecto a otros años. Sin embargo, han disminuido otros. El número global no parece haber crecido. Eso es lo que arrojan por lo menos los datos del Ministerio del Interior. Lo que sí se ha ido modificando son ciertos comportamientos en los delitos, que por diferentes razones de alguna forma aparecen como más violentos en algunas áreas, y entonces aquí viene la falacia, digamos. El que te presenta la existencia del miedo presenta una posible solución, y la solución que se le ha ocurrido sobre todo a los sectores más conservadores de la derecha de nuestro país, ha sido hacerle creer a la gente que la mayor parte de los delitos que se cometen en nuestro país los cometen los menores, y por lo tanto la solución sería meter a los menores en cana. Y como además mienten diciendo que hoy los menores no van en cana, promueven una reforma constitucional que permita bajar la edad de imputabilidad penal y tratar como adultos, o como actualmente se trata a los adultos, aquellos que tengan más de 16 y no más de 18, como es el día de hoy, volviendo a generar una falsedad pensando que esa situación va a resolver el problema de la seguridad, lo cual ni siquiera ellos pueden demostrarlo, y también de alguna forma comienzan a reconocerlo, y por eso argumentan sobre otras temáticas de la responsabilidad de las personas en cada etapa de la vida, y promueve una reforma constitucional que nosotros entendemos que en realidad estaría muy bueno poder discutir otros aspectos de una reforma constitucional, y no solamente este tipo de cosas. ¿Dónde está el engaño y dónde está la mentira? Primero, solamente el 6% de los delitos que se cometen en nuestro país lo cometen personas menores de 18 años. Por lo tanto, no parece ser una solución a la gran cantidad de sensación delictiva que se vive en el país, y solamente se pudiera disminuir un poco ese 6%. Esto no implica que no haya que hacer nada, y además se está haciendo, se han realizado modificaciones en el Código del Niño y del Adolescente, y además los menores que cometen delitos o cierto tipo de delitos quedan privados de libertad, no es cierto que queden sueltos. Y los países que han implementado este tipo de políticas no han mejorado en absoluto la situación de los gurises con respecto a las infracciones legales, y por el contrario lo que ha sucedido es que han seguido disminuyendo tal vez algunos aspectos como de la edad, para cubrir aquellos aspectos que quienes pretenden desarrollar un crimen lo hagan, y cada vez se vuelve más violento, que es parte de lo que estamos de alguna forma viviendo hoy. Por lo tanto, es una agenda que se esconde detrás de una excusa exclusivamente de bajar bajar la edad de imputabilidad penal, cuando en realidad lo que hay es una campaña que tiene que ver con mecanismos de control social, aparte de una concepción de la sociedad, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba hay que ver que la década de los 70, cuando por ejemplo el padre de uno de los actuales candidatos era presidente y luego terminó siendo presidente de facto,
Sobre los gurises se pensaba exactamente lo mismo. Y sobre la sociedad se pensaba exactamente lo mismo. Si podemos recurrir a los diarios de aquellos tiempos, se veía cómo los menores, no puede ser que estaban cada vez más sacados, y cómo los adultos le echaban la culpa a la escuela, o le echaban la culpa a los padres de que no podían controlarlo, o le echaban la culpa a las leyes que eran demasiado blandas para los menores. Sin embargo, dictadura mediante, proceso autoritario mediante, donde no mediaba ningún tipo de derecho de las personas con respecto a lo que podía ser la autoridad establecida legítimamente, el problema persistía, y es más una agenda del temor para el control que una herramienta. Lo que tenemos que poder discutir con todos los vecinos para poderles transmitir que efectivamente, lamentablemente, los están engañando cuando les están diciendo que se resuelven los problemas de la seguridad de nuestro país bajando la edad de imputabilidad penal, y tenemos que seguir teniendo como organización y como individuo, como persona que nos sentimos de izquierda, la capacidad de seguir problematizando los aspectos de nuestra sociedad que pueden desembocar en actividades contra los otros, ¿no? Que quizás para mí es el elemento central, de alguna forma aquellas acciones que realizamos que van en contra de los otros, no necesariamente en contra de lo que tenemos, que también es importante, sino en contra de las otras personas. Y creo que hay elementos socioeconómicos y culturales que siguen siendo mucho más fuertes a la hora de establecer mecanismos para resolver esto a largo plazo. Pablo, vos sos de una generación en la que tal vez a principios de los 90 en particular haya sido parte de un eslogan que hoy vuelve a aparecer, al menos en alguna parte, y vuelve a aparecer en algunas paredes pintado: ser joven no es delito. En los 90 existían las racias, vos tal vez fuiste joven en esa época, y estaría bueno compartir, tal vez, o contar un poco a la audiencia, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo funcionaban? Para los que no eran jóvenes los que no eran jóvenes en esa época, porque ya habían pasado su juventud, y para los que no eran jóvenes en esa época porque no habían nacido o porque eran niños, digamos. Esa estigmatización y esa criminalización de la juventud, ¿cómo la vivían ustedes en los 90, que fue no hace mucho, y tal vez con muchos personajes políticos que son los mismos que hoy de alguna manera están en la vuelta y levantando un discurso de este tipo? Sí, las racias se mantuvieron dentro de lo que fue el primer gobierno de Sanguinetti, después la dictadura, como una práctica sistemática. Por eso hay quienes dicen que eso no era una democracia plena, sino una democracia tutelada. Los sectores del aparato represivo del Estado tenía todavía un poder importante, y lo que hacía era ir por las calles solicitando cédula, y el que no tenía cédula, o el que tenía cara o vestimenta de ser un sujeto distinto a lo que esperaban las autoridades, eran ingresados a un camión o ingresados a diferentes vehículos, luego llevados hasta la comisaría, y sin mediar ningún tipo de pase por juez y sin mediar ningún tipo de derecho, algún tipo de verdugueo que podía ser de insulto o hasta golpe, al calabozo una noche, y al otro día, cuando las familias se preocupaban porque no habían regresado los gurises a su casa, a ir a buscarlo. Y eso se fue dando y se extendió en el tiempo. Nosotros fue en el primer gobierno de Sanguinetti, porque en ese momento personalmente yo todavía estaba en la escuela, pero ya llegado al liceo y en el gobierno de la calle se mantuvo. Y recuerdo que en aquel entonces comenzamos a organizar por diferentes lugares una cantidad de grupos que trabajábamos sobre todo por esto de luchar, y como una forma de denunciar estos mecanismos de represión sostenida y permanente. Me acuerdo, estaba el grupo llamado el GAS, que era el grupo antisopapo. Habíamos creado allá en Malvin Norte lo que era la Comisión de Jóvenes contra la Represión de Malvin Norte, que intentamos denunciar los aspectos que y en la coordinadora antirracias, que era el elemento nucleador, y ahí se vinculaba no solamente lo que era la lucha contra los aparatos represivos que de alguna forma salían a perseguir a la militancia política, porque quizás la diferencia fundamental con el hoy es que en aquel entonces había una declaración tácita de que la persecución tenía un contenido todavía político e ideológico. Hoy la persecución puede tener un contenido económico o socioeconómico y cultural, pero había elementos que eran similares, y uno tenía que andar repartiendo permanentemente volantes para poder transmitir ciertos criterios de comportamiento, teléfonos de abogados, que si caían en cana había uno que tenía que rajar. Y eso yo creo que es de alguna forma lo que entienden por seguridad algunos sectores de nuestro país, conservadores, y de alguna están procurando mantenerlo. Y ahora volvemos a escuchar que la palabra racia no tiene que ser una mala palabra, que de alguna forma podría resolver la situación de gurises en la calle o de personas en la calle. Y nosotros creo el recuerdo, por lo menos para nosotros, no es para nada
positivo, y en aquellos entonces el concepto de seguridad estaba directamente vinculado a una edad y estaba vinculado a una idea, ¿no? Y por eso que se planteaba lo de ser joven no es delito, y hoy de alguna forma pasa lo mismo, lo único que va bajándose y concentrándose en situaciones distintas. En aquel entonces había que organizarse para que no te cagaran a palo los milicos y no te metían en el calabozo, al santo cohete además, para pasar a perder el tiempo y verduguearte un poco. Por suerte esos tiempos han cambiado, pero hay mentes y hay visiones que se mantienen iguales, y yo creo que de alguna forma tienen hasta sueños húmedos con ese tipo de comportamiento de los sectores represivos. Si bien el total, digamos, de jóvenes que puedan ser que participen, los menores que participen de delitos, pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero indudablemente existe, parece sensato pensar algún tipo de respuesta del Estado para empezar a pensar algún tipo de solución hacia esos colectivos. ¿Cuáles son los caminos que deberíamos recorrer para empezar a pensar una solución? ¿En qué sentido habría que transitar o cómo habría que tratar con esos sectores para que caminen hacia una solución deseable o hacia una mejor realidad, o que puedan emprender diferentes trayectorias? Yo creo que hay tres elementos fundamentales. El primero es seguir trabajando para que el sistema educativo llegue cada vez más a cada vez más lugares y de forma más temprana, y que permita que los gurises estén durante todo el tiempo del curso lectivo o de la escolaridad esperada, vinculado al sistema educativo. ¿Va a resolver todo la educación? No, no lo va a resolver todo, ni lo podría resolver todo, ni deberíamos pedirle que lo resuelva todo, pero sin duda vincular a los gurises a instituciones educativas permite también desvincular a los gurises de ciertas estrategias de sobrevivencia, que para muchos ya son su estrategia de sobrevivencia, y lo que deberíamos hacer es de verdad generar la posibilidad de tener otras opciones. En nuestra sociedad, podríamos decir que en esto de ser seres humanos, el talento está distribuido de forma normal. O sea, el talento no está más distribuido de la Avenida Italia hacia el sur que de la Avenida Italia hacia el norte. La inteligencia se distribuye en forma normal. Eso significa que no importa el sector social, la capacidad para ser talentoso la tenemos todos distribuida de forma igual. El problema son las condiciones a las que ese talento se desarrolla, las expectativas en que ese talento va a resolver los problemas de vida de una persona, y por lo tanto cuáles son las oportunidades que se generan para cada uno de nosotros. Y por eso creo que el vínculo con el sistema educativo es fundamental. No lo va a resolver todo. Lo segundo es tener la posibilidad de generar otras condiciones para los gurises que se van desvinculando del sistema educativo, que ya son un poco más grandes, y vincularlos a estrategias que tienen que ver con la posibilidad de generar una estrategia o unas condiciones de vida similares a las que podrían obtener por otras circunstancias, sin poner en riesgo su vida, porque creo que nos olvidamos siempre que cuando alguien va a de alguna forma cometer un delito, una de las cosas que está haciendo es metiendo su propia vida en riesgo, ¿no? Nadie piensa que le va a salir absolutamente del todo bien, sino que de alguna forma puede llegar a salir mal y alguien puede salir lastimado. Más allá de joder a otro, siempre está la exposición de la propia vida de una persona, y por lo tanto siempre termina siendo más riesgoso. Y ahí se han elaborado estrategias que creo que no hemos acompañado de forma suficiente, y creo que sí hay que fortalecer, que han sido los esfuerzos que han realizado algunos sindicatos para vincular a los gurises que han estado institucionalizados dentro de alguna de las mecanismos de privación de libertad, y que a su salida se vinculen al mundo del trabajo con la contención que implica, por ejemplo, estar vinculado a la actividad laboral con una herramienta, junto a una herramienta sindical, que no es dejarlos liberados a su suerte. Y eso me parece que son estrategias que también acompasan y acompañan en otra etapa de la vida. Y luego seguir generando las políticas sociales y las políticas económicas que permitan que más cantidad de uruguayos y uruguayas puedan salir de los niveles de extrema exclusión. Y yo creo que esa es la batalla que nos va quedando para el próximo tercer gobierno, ¿no? Considerar que la pobreza o la extrema pobreza o la exclusión es un elemento inmoral. No hay más discusión, si pocos, si muchos, si tantos, si cuántos, sino que es un aspecto que un partido de izquierda en el gobierno no puede seguir considerando como un elemento a resolver, sino que tiene que considerarlo como un elemento que ya debería estar resuelto, que llevándonos el tiempo que nos lleve. Entonces, atender a los gurises
o poder vincularnos con todos los gurises de forma más temprana durante mayor cantidad de tiempo, tener estrategias diferentes para que no tengan que volver a la misma acción o a la misma situación aquellos gurises que ya metieron la pata y salen de las instituciones educativas, y por otro lado a asumir el elemento global de lo que implica las condiciones socioeconómicas para cada uno de nosotros, que creo que si tenemos posibilidad de vivir de una forma parecida a la que quisiéramos sin poner en riesgo nuestra propia vida, lo haríamos, ¿no? Entonces, y esto va para cada uno de todos nosotros en las diferentes decisiones que tomamos. Creo que ahí hay tres grandes elementos, y sin duda el carácter represor de la policía va a seguir existiendo. Nadie está planteando la eliminación de la fuerza de seguridad de la policía, y por lo tanto también dotar a la policía de mayor preparación para el trato con la ciudadanía, y también las mejores condiciones para poder combatir y resolver y ayudar a la justicia cuando se terminen desarrollando los delitos. Bueno, Pablo, muchas gracias por estos minutos. No sé si te quedó algo más que quieras compartir con la audiencia en particular, algún punto que quieras hacer énfasis. No, sí me gustaría, para todos aquellos que nos están acompañando ahora en este programa, los jueves a la 1:30, que se sientan parte para comunicarse con nosotros, para desarrollar las actividades que crean que podemos aportar, que estamos viviendo una etapa en que la apatía parece estar ganándonos, y nos tenemos que dar cuenta que en octubre se ponen en juego dos modelos contradictorios. Aunque estemos recalientes con algunas cosas que podamos haber hecho desde nuestro propio gobierno, tenemos que darnos cuenta y situarnos y reflexionar el tiempo que sea necesario, de que lo que está... La otra posibilidad es aún peor si pensamos no solamente en nosotros, sino en aquellos que están más jodidos que nosotros en nuestro país, y que lleve el tiempo que nos lleve salir de la calentura, llevar adelante el diálogo con nuestros vecinos, por lo menos para hacerle ver eso, ¿no? De que lo que está en juego es demasiado como para preocuparnos lo que nos pasa solamente a nosotros. Y así llega al final una nueva edición de nuestra audición radial del Frente en Movimiento. Les informamos de las vías de comunicación para aquellos que estén interesados. Nos pueden encontrar a través de Facebook como M764 Frente en Movimiento. Nos pueden buscar también en Twitter. Nuestro perfil es @M764UI. Esperamos también en los próximos días poder estar lanzando nuestra propia página web. Por otro lado, les queremos contar que ya inauguramos nuestro propio local ubicado en Ciudad Vieja, en Buenos Aires 400, esquina Zavala. Eso ha sido todo por hoy. Le agradecemos una vez más el espacio a Radio Canelones. Les recordamos que nos pueden escuchar todos los jueves a las 13:30 horas en Radio Canelones en la 1570 AM. También nos pueden escuchar online en www.radiocanelones.com.uy, y para aquellos que no nos puedan escuchar en vivo o que se hayan perdido el programa, pueden entrar a YouTube, que lo estaremos subiendo al canal del Frente en Movimiento. Eso ha sido todo, hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado, por el tercer gobierno del Frente